Vamos a ver ahora el discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? Es igual a autenticidad. Que estamos en el módulo 1. Página 12. ¿Qué significa discernimiento? No lean, por favor. Me ponen cuidado y cuando vamos a leer nos ponemos, porque si no mientras leen me oyen y ni lo que leen ni lo que oyen. El gran problema en la vida espiritual es lo que se conoce como el discernimiento, cuando una experiencia que se alega ser de Dios es auténtica o no. Por ejemplo, ustedes no conocieron, están muy jóvenes todavía, pero los que tenemos un poquito más de años recordamos una historia muy famosa de un individuo que se llamó Jim Jones, quien alegó tener una experiencia mística y fundó una secta que lo llamó la Iglesia del Pueblo o algo así, y se fue para Guayana, y lo primero que hizo fue dividir los matrimonios, separaba al marido de la mujer, los niños de la mujer. Eso ya en sí mismo te está diciendo que no es una experiencia auténtica de Dios. Sin embargo, él siguió adelante y logró reunir tanta gente que se suicidó con 1.300, 1.500 personas con cianuro revuelto con jugo de caña, para que la gente no se diera cuenta. Si termina en la muerte, no puede ser una experiencia de Dios, porque Dios es vida, ¿ve? Pero mucha gente confunde muchas veces lo que es auténtico con lo que no es auténtico, y se dejan llevar simplemente por el sentimiento. Entonces el discernimiento en la espiritualidad es aprender uno a discernir cuando una experiencia que se alega ser de Dios es auténtica o no es auténtica. Y hay varios criterios de los cuales vamos a ir aprendiendo. Lo segundo importante en entender es que todo esto que vamos a hacer del discernimiento presume que hay una relación con Dios. Imagínense ustedes que allí en el jardín se encuentran una persona llorando y está llore, y tú te arrimas y le dices: mira, ¿qué te pasa? Así que se murió, Nakamura-san se murió. Entonces tú le dices: no me digas, si se murió, yo no esperaba que se fuera a morir. Mira, ¿y quién es Nakamura-san? Me dice: ay, yo no sé, pero se murió. Cualquiera va a pensar que el tipo está loco, porque si uno se ponía a llorar por todo el mundo que se muere, cada minuto están muriendo más de 13 seres humanos, entonces vamos a estar llorando todo el tiempo, pues tampoco, ¿no? O sea que uno se afecta en una relación porque existe una relación. Así que yo estoy presumiendo de que cuando hacemos un discernimiento es porque hay una relación con Dios. Vamos a hacer un teatro pequeño aquí. Imagínense que esta es la silla de Dios y esta es mi silla. Cuando yo hago oración, estoy en relación con una persona. O sea que estoy viviendo el reino de Dios. Dios es persona. Si el reino de Dios es la experiencia del Espíritu Santo en la relación yo-Dios, replicada en la relación yo-tú, cuando yo hablo con Dios también tengo una experiencia de reino, porque es persona. Vamos a ver que la validez de eso es que ese tipo de relación, cuando es sana, sea transferida a la relación con el prójimo.
Y el objetivo que vamos a ver es cuándo una relación es sana y cuándo no, y qué hacer. Pero para eso nos tenemos que ir metiendo en esa noción de cómo Dios actúa con el ser humano. Así que presumimos que hay una relación con Dios cuando hacemos un discernimiento espiritual. Y Dios para un musulmán puede ser Alá o para un judío puede ser Yahvé, no importa. Aquí lo importante es que sepamos que espiritualidad sana va a implicar una psicología sana, y una psicología sana implica una espiritualidad sana. Las dos se encuentran en una unidad única, porque no se puede decir espiritualidad sana y psicología enferma, no puede ser, ¿ok? Así que nos vamos a enfocar en esa relación con Dios. Cuando esa relación con Dios es una auténtica experiencia del reino o cuando no, ¿verdad? Puede ser una tentación o un invento mío o una bobada mía que se me metió en la cabeza, que cualquier tontería, ¿sí? Y vamos a ir estudiando los diversos elementos de ese discernimiento. Para empezar, vamos a evaluar los 60 minutos de la oración que hicieron esta mañana, antes del desayuno, ¿verdad? O a la hora que la hicieron. Ustedes van a evaluar qué pasó en ese tiempo de 60 minutos. Entonces lo que vamos a evaluar no es lo que pasó anoche o cómo me dormí anoche, si me desvelé o no, nada de eso. Es los 60 minutos antes de que hicieron ya del primer módulo, ¿ok? Lo comparamos ayer con un paseo en el bosque. Entonces, después de tu paseo en el bosque, si yo te pregunto, ¿en qué pensaste? ¿Cuál fue la idea que más vueltas te dio en la cabeza? Tú me dirás A, B o C, vamos a suponer que tú me dices, no, el incidente más serio que yo tuve fue que metí el pie en un agujero ahí en el piso, metí la pata en un hueco y me caí. Y dice, bueno, pues ese fue un incidente importante. Ante ese hecho uno tiene siempre dos reacciones. Una en pensamiento, en ideas, y otra en sentimientos. Por ejemplo, una persona se cae en ese hueco y empieza a decir, caramba, y es que esta gente irresponsable, ¿cómo abre esta casa y deja ese hueco ahí para que uno se mate? No sé qué, empieza a braviar contra eso. Otra persona se cae en el hueco y dice, oye, nadie se ha percatado de ese hueco, le va a poner una piedrita y coge un poquito de tierra y se lo pone y dice, bueno, ya nadie, cada quien reacciona de manera distinta, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando uno hace una relación con Dios, cuando uno sino fusiona su voluntad con la de Dios, es como ese paseo por el bosque que van a haber ideas como más principales que se conocen en la espiritualidad como mociones. Y es bien importante entender que es una moción. La moción no es un paseo intelectual. Comprendí que Dios, nuestro Señor, es un Señor infinitamente bueno, sabio, justo, poderoso, principio y fin de todas las cosas. Esa no es una moción, eso es un viaje intelectual, no tiene nada que ver conmigo, porque ese será mi voluntad con la de Dios, que tiene que ver eso con la realidad, con mi realidad ninguna, eso no es una moción. La caridad es paciente, es benigna, no, esa no es la moción. La moción es mi paciencia con respecto a los demás, de 1 a 10, ¿cuánto está? Dice en 1, y dice, bueno, pues entonces es la moción, el 1 sobre 10, no la paciencia. Así que la moción, por definición, es algo que me involucra a mí. ¿Y yo qué?
Es que me impresionó que el Padre reivindicó a Jesucristo. ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? Nada. Esa no es moción, eso es un viaje intelectual que no tiene nada que ver con la fusión de mi voluntad con la de Dios. La palabra moción significa empujón. ¿Dónde está mi artista de Hollywood? Por favor, vete para acá. Cualquiera de los dos, sí. Vente para acá. Hay dos tipos de emociones, como Dios actúa. dame por ahí espalda. Hay unas mociones que vamos a llamar más tarde que son sin causa precedente. ¿Ve? Pablo no conoció a Jesucristo, no fue discípulo, no fue amigo de los discípulos, persiguió cristianos, participó en la muerte del primer cristiano. Y de un momento a otro, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le dio un sacudón así, ¿no? Eso fue ya sin dudar ni poder dudar, ya entendió. ¿Sí? Eso sucede muy rara vez. Eso fue lo que le pasó a San Ignacio en el Cardoner, que creía que dándose penitencia y dándose juguete, era como Dios actuaba, y después se dio cuenta que no. Decía que había consolaciones sin causa precedente y consolaciones con causa precedente. La causa precedente es cuando uno llega a una conclusión de algo que está buscando. La consolación sin causa precedente, esa moción sin causa precedente, es como la de Pablo, que era todo lo contrario y Dios lo cogió y le dio un sacudón. Eso sucede una vez cada 5 siglos en la historia. ¿Ok? Así que no crean ustedes que los ejercicios va a haber un sacudón de eso, puede ser, no sabemos. Pero usualmente Dios actúa por medio de emociones. Y la palabra moción, es un empujoncito suave que si uno no le pone cuidado no sabe que Dios está ahí. Así que no va y piensen ustedes que los ejercicios va a ser un sacudón, no. Va suavemente el Espíritu Santo llevándolo a uno ahí, por eso se llama moción, te mueve en un sentido, pero uno tiene que estar consciente de esas mociones, porque si uno no las lee, no se da cuenta por dónde Dios lo va llevando a uno. Que esa fue la vida de Cristo. Por ejemplo, llegó a Caná y María le dice que no tienen vino y dice a nosotros que nos importa, ese paseo no es nuestro. No nos metamos. Y ella le dice al que atendía a los huéspedes, le dice, hagan lo que él diga. Y entonces él ahí entendió la moción de Dios, que ese era el momento que el Padre había determinado para que él empezara. Entonces lo leyó y actuó. Hizo su primer milagro. Y si ustedes leen la narración, dice, aquel día los discípulos creyeron en él. ¿Okay? O sea que Dios actúa exacto, pero la regular es esta moción que uno va leyendo en lo que se llaman los signos de los tiempos. Dios le va hablando a uno en la actividad diaria. ¿Okay? Gracias. Así que no esperen, pero puede suceder que Dios les dé un sacudón, como el de Pablo, o como el de Mateo. Sígueme, y dejó todas las monedas tiradas y se fue. Así que no esperen eso, pero vamos a ir distinguiendo cuándo esa moción es de Dios y cuándo no. Vamos a la página 12. Estamos en el manual, página 12. Dice módulo 1, discernimiento espiritual. Entonces vamos leyendo y comentando. Mociones. El Espíritu Santo es como la respiración que no se puede ver, oír, oler, gustar ni palpar. De hecho, la palabra espíritu, vamos a explicar más tarde, la palabra espíritu viene de la respiración. La respiración es inspirar el aire, expirar el aire. El Espíritu Santo se refiere a Dios como el proceso de la respiración, pero no, sino
de expiración, y de expiración viene la palabra espíritu. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la respiración no se puede ni ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni palpar, y así es el Espíritu Santo. No puede uno decir, mira, a las 12 del día se nos va a aparecer el Espíritu Santo en el costado sur de la capilla allá abajo. Eso no funciona así. Dios no pertenece a ninguna agencia de turismo para traer incautos, ¿no? No es así. De ahí el balance crítico y aprender a discernir cuando una experiencia de Dios es auténtica o no. Él se comunica a través de lo que se llaman mociones. Se compara a un empujón suave y amistoso que te mueve tan tenuemente que se necesita prestar atento cuidado para hacerla consciente. Así Dios va mostrando a cada quien su voluntad respecto al servicio a su reino. Dependiendo de la respuesta personal, se va fusionando mi voluntad con la de Dios. Acuérdense lo que les decía ayer, va haciendo del reino el propio amor, querer e interés. ¿Qué es lo que significa orar? Fusionar mi voluntad con la de Dios. Dichas mociones pueden ser tentaciones y por eso el discernimiento es mantenerse en alerta para distinguir, así se define en el diccionario la palabra discernimiento, es distinguir y diferenciar por medio de los sentidos o la inteligencia una cosa de otras u otras, especialmente entre el bien y el mal. Aquí el mal, no se crean usted que es un señor con cachos y cola, es lo que lleva al reino de Dios, y lo que lleva a ser mi reino es el mal. ¿Okay? En el ejercicio que acabas de hacer se puede comparar con un paseo por el bosque en el que se contempla sin prisa, deteniéndote donde encuentras manjar espiritual, sin afán de seguir adelante. Quizá el incidente más importante en el paseo fue de haber metido la pata en un hueco y caerte. ¿Qué pensamientos tuviste ante tal incidente? Uno piensa que el jardinero es un descuidado y otro voy a reportarlo para que lo tapen y otro no se haga daño. En el ejercicio que acabas de hacer, alguna idea principal te ha hecho resonancia. El ejemplo en la columna de la derecha, aquí donde dice ejemplo, en el ejemplo dice: descubrí el reino, no tengo que esperar a la otra vida, se puede vivir aquí y ahora. Es obvio que a esta persona le impactó que el reino de Dios no era algo para esperar cuando uno se muriera, como hacen muchas personas que van todos los días a la misa para tener la comunión y tener una alcancía cuando se mueran, que allá toda esa alcancía, usted tiene aquí y no es eso. Es si amó o no amó, y si fue alimento para la buena relación con los demás o no, y entonces pues si no fue alimento, pues no participó del reino. Las mociones han de ser puntuales. Bueno, paremos ahí. Sí, no, terminemos ahí. Las mociones han de ser puntuales. No es lo mismo lealtad en una empresa, que es una abstracción, que llegar a tiempo a la oficina, que es una conducta puntual. Lealtad es la ortodoxia abstracta, mientras llegar a tiempo, como muestra de lealtad a la empresa, es la ortopraxis de la lealtad. ¿Okay? Entonces la oración es una ortopraxis, no una ortodoxia. Es que Dios preencarnado en Cristo, era preexiste, pero no tiene nada que ver con mi vida. Es un paseo, para eso estudian teología, paseo por allá en abstracciones que no tienen nada que ver con la realidad muchas veces. ¿Okay? Escribir: Jesús fue rehabilitado por el Padre. No es una moción, pues habla de Jesús, sino de mi relación con Él.
ni me cuestiona ni me involucra. No es personal, no es una emoción. Yo me siento cuestionado por, o a mí me impactó. Esas sí son emociones, porque es algo relacionado con mi relación con Dios, no con Dios ahí abstracto. No son emociones las que empiezan por tengo que o debo que, porque el reino de Dios es si quieres. Entonces en vez de tengo o debo, voy a poner quiero y punto. A nadie obliga. Quiero en vez de debo, tengo que, si es moción. Escribe tus mociones en la columna de la derecha. Aquí en esta tercera columna, en esta columna de mano derecha, dice mociones. Cada quien escriba las mociones que tuvo durante el ejercicio que acabamos de hacer. Lo hacen ahora mismo, por favor. Admiración, luz, paz y bondad. Eso que tiene que ver con tu vida. Algo más personal. ¿Cómo está tu bondad? De 1 a 10, ¿cuánto está tu bondad? Sí, fíjate, ese es el peligro. Empezamos a hablar de admiración, paz, bondad, pero eso se queda ahí arriba. Es que cómo me interpeló eso a mí. Si tú me dices que lo que te hizo resonancia era que tú eras en la tierra el instrumento de esa bondad de Dios para con los demás, ya eso te involucra a ti. ¿Me sigues? Entonces la emoción es que al ver la bondad de Dios, yo me siento interpelado para hacer acontecer esa bondad a través de mis manos con los demás, pero ya estás tú involucrada, ¿ves? No es la bondad del Padre, que es muy bueno, pero eso no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? En cambio, la emoción en este caso parece ser que tú te sientes interpelada para comunicar a los demás esa misma bondad de Dios. Ya estás tú involucrada. ¿Ves la diferencia o no? Esa es la emoción. ¿En qué manera a mí me impacta esa bondad de Dios? Me siento interpelado a comunicar a los demás esa misma bondad de Dios, que no juzga a nadie, que no regaña a la flor porque no es un árbol, sino que lo acepta como es, y la flor es linda y el árbol también, y los deja en paz. Esa es la emoción. Esas emociones, se siente uno interpelado a hacer acontecer esa vida, ese reino. El reino no acontece por sí mismo, por eso es que en la parábola el sembrador es el Padre que tira la semilla que somos nosotros para que germinemos con la tierra que nos da los prójimos más próximos. No los que yo quiero, sino mis prójimos más próximos, que son los que viven o trabajan bajo el mismo techo. Extensiva a los prójimos sin próximos o sin techo. Pero me siembra para que yo produzca vida donde Él me sembró, no donde yo quiero estar. Por amamantar a los hijos, muchas señoras vienen donde, ay padre, mi niñito, mi niñita, por favor, ayúdenme. ¿Cuánto tiene el niñito? Apenas 43 añitos, padre. Ya cree que es muy cristiana porque lo mantiene como si fuera 7 años. No, déjalo que crezca, tú sabes. Lo mismo la niñita, ¿cuánto tiene? Apenas 52 añitos, padre. Déjala, no ¿sí o no? Muy bien. Y entonces eso es egoísmo, porque esto todavía es la quiero una dependencia de mí. De hecho, en las comunidades religiosas, como en cualquier empresa, hay manuales o reglas que son un manual de convivencia y todo es ordenado a que no nos pisemos las mangueras. Pero no es simplemente, si en una regla de comunidad dice que nadie saque nada de la despensa, no es por la despensa ni por la comida, sino porque cuando venga la encargada de la comida a cocinar, le regalaron el arroz, entonces ¿con qué va a cocinar? Armas un lío en la relación interpersonal. Que se quiere proteger con eso es la relación interpersonal, que no nos pisemos las mangueras.
no se queda en la comida y el arroz, sino entiende que es prevenir que el Espíritu Santo tenga su hábitat de manera que no interfiramos unos con otros. Cuando tú enciendes una luz en la oscuridad, mucha gente dice, es la luz luchando contra la tiniebla. La luz no lucha contra la tiniebla. Tan pronto se prende, se disipa la luz sin luchar. La idea del reino es que yo haga acontecer el reino de Dios. Que cuando alguien esté conmigo, encuentre el corazón de Dios, porque ahí hay luz, no hay tiniebla. Pero no es porque es lucha, no, es hacer acontecer el reino y las tinieblas desaparecen sin luchar contra ellas. De hecho, les voy a poner un ejemplo para que vean ustedes lo que es el reino de Dios. Imagínense que en la casa donde ustedes viven, todo el mundo se trata al otro como si fuera el Papa o un personaje importante para usted, el fundador, la fundadora de la comunidad, el abuelo, la persona que sea más querida en tu vida, ¿ok? Y así en todas las casas del mundo, todo el mundo trata al otro como personaje importante, siendo alimento y no indigestión para ellos. Vean cómo cambiaría el mundo, el ejercicio que hicimos ayer con la bolita, todos que se prende. ¿Para qué abogados si nadie va a pelear con nadie? ¿Para qué ejército? ¿Para qué policías? ¿Para qué políticos? ¿Para que se ganen el pan con el sudor del de enfrente? ¿Para qué? ¿Para qué arquitectos? Fíjense que esta casa tiene rejas por todos los lados y ahí tiene que tener guardia porque de pronto se entra alguien y roba o se vandaliza la casa. Todo eso desaparecería. Viviríamos en la tierra como vamos a vivir después de la resurrección. Ya no se necesitan ni abogados, ni ejército, ni fronteras, ni vaqueros que son los policías del mundo, ni nada de eso, ¿no? Nada de eso existirá. Esa va a ser la vida si cada quien hiciera acontecer el reino de Dios. De hecho, hay una historia muy famosa de un monje que tenía un monasterio enorme y vivían peleando y la gente se fue. Quedaban 3. Entonces el prior se fue donde un eremita y le dijo, oiga, se me acabó la comunidad, ¿qué hago? Y me dijo, si es que ustedes no se han dado cuenta que uno de los 3 que quedan es el Mesías y ustedes no se han dado cuenta. Entonces llegaron y empezaron a tratarse el uno al otro con tal delicadeza y tal cosa que ahora tuvieron que construir 2 conventos más porque se llenó de gente. Allá habita el Espíritu Santo. Y donde habita el Espíritu Santo hay paz, tranquilidad, bondad, nadie critica a nadie, nadie juzga. Lo que dice Pablo, el amor es bondadoso, etc. Eso lo veremos más adelante. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Si yo no lo hago acontecer, nadie lo va a hacer acontecer, nadie. Por eso es que en la parábola se dice que el padre que sembró la semilla del reino se rasca el ombligo hasta la cosecha. A ver quién se da cuenta que el reino de Dios está ahí, que no tiene que esperar la cosecha, sino que lo viva ahora. Que yo haga acontecer el reino, que le haga cuna y hábitat al Espíritu Santo en mi relación con los demás, replicando la relación del Padre y del Hijo, de la semilla y la tierra, que es relación más que ya vimos ayer. Después entramos en más detalles sobre eso. Entonces, la otra parte de este discernimiento es lo que conocemos los sentimientos. Sentimiento es una reacción emocional ante un estímulo que depende de la persona, cómo reacciona. Por ejemplo, si yo voy guiando un automóvil y se me atraviesa un distraído, a mí me puede dar susto. Y después me bajo y le digo, ¿qué te pasó algo? Y dice, no, a mí no me pasó nada. Y dice, ay, gloria a Dios. Pasé de susto a alegría. Eso es lo que se conoce en psicología como sentimientos sanos, sentimientos auténticos.
Si se me atraviesa un distraído y a mí me da rabia, inmediatamente yo digo, es que este individuo me hizo dar rabia. ¿De quién es la rabia? ¿Mía o del que se atravesó? Pero yo le echo la culpa, fíjense, la culpa de cómo yo me siento al otro, y eso es falso. Eso vamos a ver más adelante que son síntomas de una codependencia. Hago al otro responsable de hacerme feliz, y así nadie ha llegado a ser feliz, nadie ha hecho feliz a nadie. Así que los sentimientos en sí mismos son auténticos o son lo que se llaman rebusques, me estoy rebuscando algo que no es auténtico, y no son ni buenos ni malos, son simplemente agradables o desagradables. Estar triste porque se murió mi mamá es un sentimiento desagradable, pero eso no quiere decir que sea malo. De hecho, la gente que niega ese sentimiento de tristeza no hace duelo y más tarde o temprano va a tener que hacerlo si no termina donde un psiquiatra. Así que los sentimientos son agradables o desagradables. Cuando a uno le dicen, oye, tú eres chévere o te quiero mucho, es un sentimiento agradable, pero no confundamos agradable con ser bueno, ni desagradable con ser malo. No, ambos son sentimientos, ¿verdad? Bueno o malo, dependiendo de si es auténtico o si yo me lo estoy rebuscando para flagelar mi autoestima. Eso lo vemos más adelante. Por ahora entendamos que ante la metida de pata del hueco también hay sentimientos que es una reacción emocional aprendida ante un estímulo. No son ni buenos ni malos, pero sí agradables como el cariño, el afecto, la aceptación, o desagradables como el coraje, el rechazo, la tristeza. Son auténticos cuando hay proporción entre estímulo y respuesta, como la tristeza en la muerte de la mamá. Son rebusques cuando no hay proporción, como deprimirse años después de muerta la muerta. Conocí una persona que 30 años después de que murió la mamá está en un hospital psiquiátrico porque mi mamá se había muerto. Chica, entierra la muerte y sigue viviendo. Que bobada, ya pasaron 30 años. Ay, que no puedo vivir sin mi mamá, y se quedó ahí atrancada. El auténtico se parece a una cerveza que sube y luego se baja. El rebusque es meterle una cucharita rebuscando un duelo que no termina. Ustedes se imaginan un vaso con una cerveza y entonces yo empiezo a revolver la tristeza porque mi mamá se murió, pobrecito yo, mi mamá se murió, y termina en un psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no enterró la muerta, ¿verdad? Pues mira, auténtico es pase el duelo y siga para adelante, porque si no va a terminar usted también en un psiquiátrico. El otro es, bueno, ya mi mamá se murió, ahora seguir la vida, ya parar. Es meterle una cucharita rebuscando un duelo que no termina. Cada quien es responsable de su respuesta al estímulo y por eso no hay mayor error en la vida espiritual que querer llevar a todos por el mismo camino. Eso es bien importante, por eso es una de las razones fundamentales del silencio, porque en un ejercicio una persona puede estar en una gran éxtasis, no este ejercicio, y el otro está bien aburrido y dice, ay, yo no saqué nada de esto, entonces estoy haciendo las cosas mal. No, cada quien va por su camino, y mientras el uno experimenta una gran luz en un pasaje, el otro lo encuentra árido. Entonces no es que esté el uno mal y el otro bien, no hay peor error que te querer llevar a todos por el mismo camino. Por eso cuando hacemos la entrevista personal, yo no voy a decirle, mire, eso está mal porque usted debía sentir. No, lo que usted sienta, eso es lo válido. Y puede ser que ante el mismo estímulo una persona sienta una cosa y otra, y eso no quiere decir que el uno está bien, el otro está mal. Yo lo comparo como subir a una montaña, cada uno por su camino. Todos tenemos el mismo fin, que es el reino de Dios, pero el camino cada uno lo hace, no hay camino.
Cada uno va haciendo su camino que es tan válido como el del otro lado de la montaña, ¿ve? Y por eso hay mucho respeto en la vida espiritual de respetar el proceso de cada uno. ¿Okay? En el ejemplo a tu derecha, lees donde dice ejemplo, en la columna que dice ejemplo, aquí abajo, dice: me sentí entusiasmado, retado y alegre. Anota los tuyos: buen viento y buena mar. Debajo de las mociones que ya llenaron, escriban los sentimientos. En esta lista hay algunos ejemplos de sentimientos. Están en femenino porque lo ponía en masculino y decía: usted es machista. No. Entonces la persona, que es femenino, puede sentirse retada, amada, pero por eso lo pongo en femenino, porque se refiere a la persona, no si al hombre o a la mujer, y por eso. Entonces cada uno lea eso y anota aquí los sentimientos que haya experimentado en los últimos 60 minutos. Cada quien va por su camino, y ese es el propósito de este ejercicio, que ustedes entiendan que cada quien va por su proceso y que de estar rompiendo el silencio es meterse en el proceso del otro lado para que entonces empiece a comparar: ay, yo estoy mal. Entonces no es tu camino, sigue tu camino, que Dios te va llevando por su propio trillita. Ella dice 50 años y hasta ahora me doy cuenta, ¿ve? Mucho ojo, porque esa es una tentación. Y se lo voy a explicar bien claro de una vez, a ver si desde ahora caemos en cuenta que esa es una tentación. Supónganse ustedes que del planeta Tierra hace 50 años salió un cohete. Y en este momento, pues el cohete va por aquí, ¿verdad? Eso tiene su cosa, y entonces aquí el humo, y entonces ¿qué pasa? Que está destinado a ir a Marte. Y en este momento, después de 50 años, dice: ah, caramba, si es que voy es para Júpiter, estoy yendo para Júpiter, entonces voy a volver a la Tierra para volver a empezar. No, que va. Lo que pasa es que Dios necesitó 50 años para que tú abrieras la mente, entonces te dieras cuenta que con hacer un virajito para acá, una movidita ahí, pero esto no es perdido, estos 50 años no son perdidos. Es el momento en que Dios te llamó para revelarte el reino de Dios, pero no, eso no es tiempo perdido. Ay, 50 años y yo estaba mal. No. Este es el momento que Dios te dio para que dé un virajito. Mira, vas para un virajito aquí a la derecha y sigue, pero no ha perdido el tiempo. Esa es la parábola de los que empiezan a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 5, a todos les dan el mismo. Dios tiene su camino, porque no empieces ahora a flagelarte 50 años. No, qué bueno, necesité 50 años para llegar aquí, gloria a Dios. Muy bien, para que vayan refinando ustedes lo que es discernimiento, así que está muy atento a no caer en trampas como esa. Esta primera parte de los ejercicios vamos a compararla con aprender a hacer Coca-Cola. No sabemos cómo hacer Coca-Cola, entonces todo el mundo es preocupado: ¿dónde voy a vender la Coca-Cola? Pero primero aprendí a hacerla, sino ¿qué vas a vender? Lo que estamos haciendo es aprendiendo espiritualidad y reino de Dios. Aprende, después Dios te va a decir dónde la vas a hacer, dónde quiere que vayas a distribuidora de ese producto que se llama reino de Dios, comparado con la Coca-Cola. Pero por ahora la empresa nos ha mandado y Dios te ha traído, es para que cada quien aprenda ese lenguaje que es muy difícil aprenderlo. Ya les acabo de poner un ejemplo con esto. Uno tiene que tener mucho refinamiento espiritual para empezar a entender y a olerse. Esto es una tentación.